Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con el análisis del IES, que nos lo ha dejado algo complicado este IES, porque el POC quedó arriba, aquí está el POC, el Variable High, que, o sea, aquí tenemos la caja, y el Variable Low está hasta aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo el precio? Si tenemos un cajón aquí y otro cajón aquí abajo. O sea que tenemos dos volúmenes, rechazo en la parte alta y rechazo en la parte baja. Pero ¿qué me dice el delta? Que esto está vendido, ¿verdad? Pero ya vamos a ver el NQ. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice la regla? Cuando tengo este tipo de figura en el perfil de volumen, debo de tomar en cuenta dónde cerró el precio y podría esperar un retroceso hasta el 50%, que es la zona del 70%. Yo aquí tengo una zona de vendedores, que está aquí, en la zona del 70 a 69, 69. Entonces, eh, el precio podría venir aquí y seguir cayendo, y seguir cayendo hasta la zona del siguiente comprador, que está entre el 30 y el 20. Pero vaya, si no hace eso y sube, primera zona de venta sería esta zona. Perdón. O sea, supongamos que esto hace esto. Esta es la primera venta. O sea, hasta el 2030. O sea, del 53, 55 hasta el 20 o 30. Ese sería el primer escenario. No, sí. Ajá. De aquí, vamos a borrar esto, vamos a aclarar mejor. O sea, del 55 hasta el por aquí o por aquí a la zona de los 20. ¿Ya? Luego, el mercado normalmente hace la vela diaria, tiende a dejar una mecha y luego agarra hacia el lado contrario. Si Asia abre bajando sin haber subido, hay una alta probabilidad de que aquí se nos dé una compra en la zona de los 20. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, primer target sería el área low. ¿Por qué? Porque por la forma en que han rechazado aquí ya muchas veces, muchas veces. O sea, aquí ha llegado una, dos, tres, cuatro y lo han rechazado el precio. Entonces, hasta aquí la compra. Pero viene las noticias del CPA. Entonces ahí, pues nos queda algo. Pero bueno, aquí si no sube
hacia a la apertura para dejar esa mecha en la vela diaria, eh, él y se viene hasta aquí abajo, aquí nos daría la compra hasta aquí. ¿Ah? Okay. Ese es el primer escenario. Venta en la zona del 55 y compra en la zona de los 20. Luego tenemos el otro escenario de venta. Bueno, si él hace eso, vamos a poner sin verde, porque si él hace eso aquí, esta zona, va a subir hasta aquí o hasta aquí. Y aquí ya nos venimos en venta. Ya. Aquí ya nos vendríamos en venta. De la zona del 70 al 69, 68. Toda esta zona. Esta zona es bien importante también. O sea, porque aquí todo esto es rechazo, ¿verdad? Entonces, el área del 50% y el 61%, tomando desde el varias áreas high hasta el varias área low, no el impulso completo. ¿Ya? Entonces, tenemos el 70 al 68 y tenemos el 55 hasta el 30 o 20 y compra del 20 o 30 hasta el 55. Y la otra compra sería del 45 hasta el 70, 78. Sí, porque aquí ya se pone complicado, ¿verdad? Aquí tenemos este comprador vencido. Entonces, pero cambiemos un poco de la visión bajista y de sesgos, que es la más probable, pero ya conocemos a este mercado. Entonces, ya ahí tienen los precios anotados. Supongamos que viene este y viene la noticia y el precio está posicionado aquí. Ahí, sí, está posicionado exactamente en esta zona de aquí. Y se ha quedado el precio. Va a tirar un mechazo y aquí se va a descolgar. O sea, en la zona de los 70 hasta el 75, por ahí. Si el precio en CPI está aquí, ya, porque ya vimos que aquí hay resistencia. Podemos poner hasta el 77, que es donde está prácticamente un nódulo de bajo volumen. Y esto sí ya partiría hasta acá, ¿verdad? Y después puede ser que siga cayendo, eso no lo podemos saber. Pero supongamos el otro escenario, que ay, el precio está aquí, ya tenemos en cuenta, él va a venir a hacer un mechazo, saca stop y nos vamos hasta aquí. O sea, de la zona del 20 hasta la zona del 63, siempre teniendo cuidado con el 55, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos escenarios para el CPI. Si está aquí arriba el precio
antes de la noticia, la probabilidad más alta es que caiga. Ahora, si él hace y está aquí arriba el precio y hace eso y hace el mechazo aquí y tira hacia aquí, aquí hay un chingo de vendedores, aquí sí nos vendríamos en venta en la zona de hoy relevante que es el 85, desde el 85 al 87. Y aquí sería una gran caída. Así como es la subida, así es la gran caída. Entonces siempre hay que tener en cuenta todos los escenarios, más los que se van desenvolviendo durante el día, o sea, durante el proceso del mercado, la apertura. Por ejemplo, hoy se identificó una gran absorción del lado de las ventas. Les quiero mostrar la absorción por medio del orden flow. La absorción y el ingreso de ventas, ¿ya? Porque no solo es la absorción. Entonces nos vamos a ir al monitor uno, vamos a minimizar esto y vamos a darle centrar y nos vamos a ir a la apertura. Ah, 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 ah. Nueve, nueve, no, espera, no, está aquí. Está. Vale. Aquí venimos subiendo, subiendo, y entonces viene y genera este movimiento sin muchas señales en la apertura. Hace esta subidita, aquí no podemos entrar. Pero ¿qué pasó? Luego de esto, se quedó aquí un rato en rango y aquí no puedes entrar, ¿verdad? Porque te vas a estar peleando con el mercado. Volví a subir, 10 de la mañana. Espérame, yo creo que ya estoy en otro día. Vamos a volver a sentar porque creo que estamos en otro día. Pero sí es importante mostrarles esto. Y aquí estamos en otro día. Es que la caída fue en la apertura. Entonces nos vamos a ir al día de hoy. Perdón. Este es el cierre de ayer. Ahorita vamos a pasar overnight hacia y vamos a llegar al día de hoy. Perdón la tardanza y el retraso, pero sí es importante que les muestre eso. Ya vamos a llegar. Sí, a las 6 de la mañana. Él ya estaba avisando.
Perdón, me pasé. Ay, aquí fue la apertura. Es más, aquí está la zona marcada. Todo esto es una cantidad de imbalances, ingreso de venta. ¿Ya? ¿En qué zona? 85. ¿Cuál fue la zona relevante del día de hoy para tomar corto? Ya vamos a alargar esto, lo vamos a poner en, para el día 12, para que vean cómo bajó el precio a una zona importante, pero ¿a dónde se quedó peleando el precio? La caída, que se quedó tardada. Bueno, yo dejaba mis limitadas aquí, me ponía break-even y me sacaba. Me sacó 4 veces, hasta que se dio. O sea, una vez ya tenés identificado al vendedor, aquí, bueno, ya se descolgó el precio. ¿Verdad? Aquí tenía marcado esto porque aquí estaban absorbiendo a los compradores. Y entonces era una pelea entre compradores y los vendedores aquí, absorbiendo a los compradores. Hasta que se desprendió, eh, gracias a Dios, y se vino. Yo cerré en el 60, mi target era el 50, pero ya no lo aguanté, no lo aguanté. Entonces, nos vamos a volver a cambiar de pantalla y quiero enseñarle antes eso. Vamos a hacer la transición. Aquí el gamma cero, ahí llegó el precio hoy. Por eso es importante analizar todo, todo, o sea, la visión. Hoy estamos en régimen negativo, o sea que los movimientos lo prepararon ya para que va a ser un movimiento fuerte. Cuando el régimen es positivo, es más que todo esto, rango. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer otra vez la transición y nos volvemos a la pantalla esta. Aquí ya analizamos el 10. Hoy nos vamos al Nasdaq. Vean la diferencia, igual que ayer. Esta gente está preparando algo, porque esta compra que están haciendo aquí, con esta caída, mm, o sea, está algo raro. Aparte que el precio quedó por encima del cajón. Entonces, este está casi igual que el 10 de allá. ¿Dónde comprar? ¿Dónde compraría yo? En esta zona. En la zona segura. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. No es una gran compra. Del 600, son 100 puntos. Porque aquí tenemos esto, que es un nódulo de bajo volumen, y es peligroso. O sea que hasta este alto es la zona exacta del 680. Porque a veces le meten un mechazo y se viene. Ese es el escenario de compra por la compra que estoy viendo aquí. Eh, Otro escenario de compra, suponiendo que el precio rompa esta zona, nos iríamos de aquí.
Tenemos, ok, ok, aquí, aquí haría es escenario de compra, pero primero sería la venta, ¿verdad? Romper esta zona, llegar aquí, pum, pum. Entrar aquí con alto riesgo, por eso, ¿verdad? El rechazo. Entonces la entrada sería en las 29.610 por ahí, venta. Aquí continuaría la venta hasta aquí, la zona del 350, esa zona. Esa es una de las ventas, pero es la venta que menos me gusta. Eh, a veces ahorita, bueno, yo hacia hoy no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no sabemos o sea, se van a quedar esperando la noticia y Londres va a mover el precio a colocarlo. O sea, ya tenemos aquí el nódulo de bajo volumen. Ya sabemos que aquí el precio está, eh, ¿cómo se llama? Por encima del cajón, pero llegó a la zona de venta. Entonces, aquí hay una zona de venta, aquí en la zona del 680. Toda esta zona 680, 690 hasta el 705 es zona de venta. Pero ¿qué tal si el precio, bueno, vamos a ver dónde lo dejan el precio? Porque si el precio lo dejan aquí, trabajándolo aquí en esta zona, aquí se va a venir, y esto no le va a importar, se va a venir con todo para abajo. Ya compras aquí, ya está difícil. ¿Por qué? Ya te voy a enseñar por qué. Por eso, el market structure la tenemos aquí, aquí, que es el inicio que él ya revisitó. Entonces, si vuelve a visitarlo, bueno, sí se puede dar la compra. En la revisitada a esta zona de aquí, del 300 al 350. Entonces, esta zona de aquí, del 300 al 350. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo este imbalance, que es más, lo está marcando aquí el rosado, que es el footprint, el single print. Entonces, aquí vamos a esperar la oportunidad basado en el order flow y niveles gamma que se podría dar una compra aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta el 5, 540 por aquí, que al 500 me saliera yo. Ahora, si el precio, hablamos que si está arriba en el CPO, en esta zona, pero si el precio está aquí, olvídense de, de cómo se llama, de eso. Esto se lo van a llevar. ¿Hasta dónde? No lo podría saber, pero esta es una buena área, porque
aquí ha habido rechazo en la zona en la zona, aquí, en la zona del 725, esa zona, porque aquí hay un nódulo de bajo volumen, al igual que el de aquí, pero eso se lo llevaría. Si el precio está aquí abajo, si el precio está aquí arriba, donde ha sido rechazado, entonces lo van a lanzar hacia abajo. Importante siempre ver dónde está la colocación del precio. Vean la diferencia del perfil, porque como aquí ha sido comprado el mercado, la caída, hay una gran diferencia en el perfil. Aquí quedó el cajón como quedó el IES ayer. Ya tenemos el cajón entre el POC, que es 646.75, y el Variable Low, 29.600. Ya tenemos 45 puntos aquí. Entonces, primera venta aquí. Esta venta de aquí es más complicada. O sea, por esto que está aquí, el bajo de hoy y la masiva compra que se dio en esta zona. Entonces, hay que esperar que suba el precio a esta zona. Me encanta esta zona de aquí, esta zona de los 700, 706, 680, esa zona. Esa es la que hay que tener en cuenta para la noticia, para venta. Supongamos que el precio hace eso, estando aquí, hace una visita a esta zona, en la noticia, mete un mechazo, ya conocen las noticias del sitio, y aquí se puede ir hasta el cielo, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos saber ni predecir. Pero sí ya tenemos ubicada la zona donde puede reaccionar el precio. Entonces, hay que tener mucho cuidado mañana. El que quiera operar las noticias, hay que hacerlo con precaución. Eh, yo me esperaría hasta después de la noticia, porque hay una gran divergencia en las compras entre el 10 y el Nasdaq. Esto lo vamos a alargar un poquito. Es más, lo que voy a cubrir aquí esta zona de un solo del volume node. Y esta de aquí. Bueno, ya tenemos los escenarios de compra y los escenarios de venta. Eh, si lo vamos a aplicar, ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Entonces, aplicar para la noticia, ¿verdad? Entonces, por ahora ha sido todo. Nos tardamos un poco más tocando el tema del gamma, las absorciones, pero el análisis ahí está. Ahí están los precios. Hoy está un poco más complicado que el de ayer, pero ahí tenemos las zonas, ¿ya? Entonces, pasen buenas tardes, buenas noches.